todo el tiempo. Sí, Señor. Oh, mi Dios todopoderoso, mi Dios glorioso, Señor, mi Dios todopoderoso. Lilian sea bendecida en el nombre de Jesús, y todo el tiempo agárrate de la mano poderosa de Dios y todas las cosas te van a salir bien. Vas a triunfar en la vida, vas a hacer tantas cosas buenas si tú te agarras de la mano del Todopoderoso, porque Él te sostiene con su diestra. Oh, gloria al nombre de Jesús, oh mi Dios todopoderoso. A esta hora, Señor, la bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y le damos un aplauso a Cristo primeramente y le damos un primero. Gracias, Jesús. Amén. Te bendiga, Lilian. Hay que, todos están invitados a la residencia, hermano Tuniel, ¿no? Amén. Ahí me envían ahí sobrando. Gloria a Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Hoy pueden pasar los niños a su clase. Vamos a seguir el tema que empezamos anoche. Gloria a Dios. Tenemos toda la tarde para meditar un momento, pero gloria a Dios. Y vamos a leer el nuevo versículo que anoche, Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis capítulo 28, versículo 15. El tema es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermano, pónganse de pie todos, en el nombre del Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. De pie todos, en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Puedes sentarse, hermano. El propósito de Dios, o el deseo de Dios, o el decreto de Dios, amén, es bendecirnos a nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. Nadie puede hablar mal del creador de los cielos y de la tierra. Aunque Dios no es un nombre, pero cuando decimos Dios, pues entendemos que nos referimos a ese único Dios verdadero, porque dioses hay miles de dioses. Pero nuestro Dios, cuando decimos nuestro Dios, nos estamos refiriendo al Señor, al creador del ser humano, cuyo nombre es Jehová en las traducciones de la Biblia nuestras, pero que posiblemente no sea ese el nombre. Amén, pero es una transliteración, ¿no? Pero al decir Jehová, pues no creo que el Señor se moleste por eso, como algunos dicen. Pero lo importante en esta tarde es que, hermano, Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Y anoche enseñamos cuál es el propósito principal de Él. El propósito de Él no es enriquecerte económicamente, aunque la Biblia dice que Él te da la fuerza para hacer las riquezas. Y es ese tiempo, es el tiempo de la juventud. Es el tiempo cuando uno tiene la fuerza para trabajar, aprender algo que sea beneficioso para nuestra vida. Es una etapa larga para poder de verdad hacer algo. Si uno no logra hacer en ese tiempo algo,
pues bueno, ¿verdad? Eso sería lamentable, ¿no? Entonces, pero el propósito principal del Señor es la salvación de nosotros. Uno. Dos, el propósito principal y mejor quizás de todos es que cada día nos conformemos o nos transformemos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito principal. Cuando nosotros decimos Dios tiene un propósito, posiblemente nuestra mente vale en otras cosas. Posiblemente nuestra mente piense en un trabajo mejor, lo cual pues te lo puede dar, claro que sí, pero hay que buscarlo también uno, ¿verdad? Hay que orar y accionar, ¿no? Hay que soñar y buscarlo, ¿verdad? Y Dios puede bendecirte, claro que sí. Pero el hecho o el punto principal por el cual estamos en Jesucristo o por el cual Él nos llamó a nosotros para conocerle a Él, porque recuérdese que usted no lo encontró a Él lo buscó a usted. Por lo general, algunos casos no lo busca a Él, solo lo busca cuando hay necesidad. Pero ahora en este tiempo ya no más, nosotros lo buscamos en todo tiempo, gracias a Dios, porque ahora sí conocemos parte de la verdad, podemos decir, ¿no? Pero no podemos conocer todo, no hay nadie que conozca todo como debe de ser. Pero Jesús se nos cruzó en el camino para cambiarnos el destino. Usted no lo buscó, usted y yo huíamos. Cuando nos invitaban a una iglesia, uy, era como que nos invitaran ¿verdad? A un lugar pues, que no conocíamos, ¿no? ¿Verdad? Rechazábamos nosotros el Evangelio. Rechazábamos a Cristo, aunque creíamos en Él. Pero teníamos temor de entrar. Pero hubo un momento en que Él nos tocó el corazón. Nos tocó el corazón y nos convirtió. Usted no se convirtió a Él nos convirtió. Recuerden, no queríamos nada con Él. Y al tocarnos el corazón y acercarnos a su presencia, Él se nos reveló a nosotros. Y aunque no lo hemos visto, porque nadie ha visto a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay un Dios. Me refiero, como dije al principio, un creador de todas las cosas. Alguien que ha ordenado todo. Amén. Con una inteligencia tremenda que no la tiene nadie. ¿Verdad? Y entonces pues empezamos nosotros a conocer cómo Dios en su amor y su misericordia nos llamó. Él no nos llamó porque hayamos hecho algo bueno. Él no nos llamó porque le caímos bien, sino que Él tuvo misericordia de nosotros. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si nosotros logramos entender esa palabra, hermanos, nosotros adoraríamos a Dios con todo el corazón. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, al estar nosotros ahora en Jesucristo, es un privilegio muy grande. Amén. El que realiste con nosotros en esta mañana, ella no lo entiende, pero yo sí lo entiendo. Yo sé que Jesús la está persiguiendo a ella. ¿La está persiguiendo para qué? Para mostrar el propósito de Él para con ella. Propósito que yo la puse a leer a ella anoche. En 1 de Timoteo capítulo 2. El deseo de nuestro Señor. Cuando Él habla a través del apóstol Pablo, os ruego que hagáis rogativas oraciones por todos los hombres. Cuando dice hombres se refiere a toda la humanidad, hombres y mujeres, jóvenes, niños. Porque esto es agradable delante de nuestro Dios. Que hagamos oraciones por los hombres que están en eminencia. Los gobernadores, los reyes, ¿verdad? Los ricos, los pobres, gente de todo el mundo. Tenemos el deber de orar por ellos todos los días por ellos. ¿Para qué? Para que Dios les haga libres como a nosotros nos hizo libres. ¿Pero libre de qué? Libre del pecado. Libre del pecado. Por ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, donde llevó Él nuestros pecados. Porque el propósito de Dios es que todos los hombres o todo ser humano venga al conocimiento de la verdad. ¿Pero quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad.
Él dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. Entonces la vida o el tiempo de vida que todo ser humano vive en esta tierra es un tiempo que Dios le presta a cada ser humano. Para que pueda pues nacer, crecer, desarrollarse. Y en ese periodo Él le busca a Él. Algunos no quieren saber de Él, no se dejan tocar por Él, no se dejan encontrar por Él. Otros, aunque no queramos, nos abraza y nos convence. Sí, amén. Amén. Y nos convence con el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Evangelio es poder de Dios. No consiste en palabras. No consiste en sabiduría de hombres, para que tengamos nuestra fe en la sabiduría de los hombres, en el poder de Dios, a través de Jesucristo. Y entonces el buen deseo de Dios es, hermano, es la salvación de todos los seres humanos y que cada día nos conformemos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito principal, hermano. Amén. Así que cuando usted ore, quiero que usted entienda que el propósito de Dios es ese. Que cada día nosotros vayamos transformándonos debido a nuestra obediencia, que surge de un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Recuerde que damos gracias a Dios porque Él transformó nuestra vida. Y Él a mí me transformó de un segundo para otro. Y como a mí me transformó de un segundo para otro, yo creo que también así fue en usted. Cosas que usted no podía dejar de hacer antes, las dejó en un instante. Sí, amén. Porque el Señor lo hizo nacer de nuevo a usted. Le cambió la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Y eso pues solamente lo puede hacer Él. Nadie puede cambiar a nadie. Solamente el Señor puede hacerlo. Con su poder, hablando de lo espiritual, ¿no? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Así es que damos gracias a Dios porque creíamos nosotros que esta vida es la única que hay, que después no hay otra, ¿verdad? Vive la vida, gózala, porque después de esta vida no hay otra. Era nuestro pensamiento, ¿no? Pero pues nos dimos cuenta de que no es así. Pero mire la esperanza de la gente. La esperanza de la gente cuando un ser querido se va. La esperanza de la gente es que descanse en paz. ¿Verdad que sí? Las iniciales, ¿no? La Q, la D, otra D y G, que de Dios goce. ¿Verdad? Una triste realidad que nosotros la conocemos hoy. Amén. El deseo del corazón de la gente, que aunque no quiere darle su vida a Dios, cree que sus familiares los están viendo desde el cielo. Pero la realidad es que no. No. El único que ve todo es nuestro Señor. Porque a Él lo mismo le son las tinieblas que a la luz. Ningún ser humano que parte de esta tierra tiene el permiso de Dios de volver o aparecerse a alguien. No se puede. No se puede. Amén. Porque está establecido que el ser humano muera una vez después del juicio. ¿Verdad? Y entonces, pues por eso, como después de esta vida está la vida eterna. Después de esta vida está la vida eterna con el Señor y en otro lugar. Dios, en su amor y su misericordia, tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabía que el ser humano que había creado le iba a fallar. Y se dejó engañar fácilmente por la serpiente, ¿no? Y el pecado entró a todos los hombres, ¿verdad? A todo ser humano a través de Adán y Eva. Hasta que Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿quién? El diablo, el adversario, que no quiere que nadie sea salvo, porque él está perdido ya, ¿no? Para él no hay salvación, para él no hay misericordia. Entonces él siempre se opone a que el ser humano venga a Jesucristo. Él se opone a que nosotros obedezcamos su palabra. Él se opone a que nosotros podamos leer la Biblia, porque al leer la Biblia usted se vuelve sabio. Amén, se vuelve sabio si uno lo quiere, pues, ¿verdad? Porque la fuente de la sabiduría es nuestro Señor, es Jesús.
Él es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Aleluya. Pues Él nos creó. Amén. Él nos puso aquí una cosita que se llama cerebro. En esta pelota que está aquí. Sí. Amén. Donde nosotros pues sabemos pensar, Sí, amén. ¿verdad? Y tomar decisiones. Amén. Pero damos gracias a Dios porque hay un versículo con una versión nueva, ¿verdad? Que habla acerca de que el hombre propone y Dios dispone. Y eso está en Proverbios capítulo 19, versículo 21, si lo pueden poner en la pantalla. Proverbios capítulo 19, versículo 21, el hombre propone y Dios dispone. Aleluya. Amén. Nosotros nos propusimos gozar la vida, ¿verdad que sí? Sí. Quizás hacernos ricos o millonarios, ¿verdad que sí? Sí. A disfrutar, pero de pronto Jesús no se nos cruzó y nos cambió la vida. Amén. Amén, pero gracias a Dios estamos en un mejor momento. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. No hay nadie que se arrepienta de ser cristiano. No. No hay nadie que se arrepienta. Amén, porque tener una vida sana, una vida totalmente diferente. Amén, sin ese desenfreno que teníamos antes. A saber pensar bien las cosas, tomar buenas decisiones ahora, ser frío, amén, en las emociones. Todo eso nos ayuda, porque el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros nos ayuda a tener dominio propio, hermanos. Amén. Y nos ayuda y nos capacita para poder cumplir con la palabra de Dios, aunque no hay nadie que la cumpla al 100%, pero nos ayuda a cumplir con la palabra de Dios para que nosotros podamos obedecerle a Él. Mire esta versión lo que dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos, demasiados pensamientos, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, lo que Dios decide, eso será. Tú quizás te quieres decidir irte a la derecha, el Señor dice, no, a la izquierda, pero tú no lo entiendes. No lo y de pronto te vas a la izquierda y te encuentras con Él. Amén. Y a Dios, entonces este proverbio en esta versión es más entendible. El hombre propone y Dios dispone. Lo entendemos mejor, ¿verdad que sí? Por esa versión en 1960. Amén. El hombre propone y Dios dispone. O sea, todo ser humano está en el control de Dios. Todo, mire hermano, no hay nadie que se escape del control de nuestro Señor. En el cielo hay dos archivos. En uno está el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que son cristianos, y está el libro de las obras, donde están escritos los hechos de todos los seres humanos de todos los tiempos, para ser juzgados un día, ¿no? Al final de todos los tiempos. Entonces, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos niños han sido abortados hasta hoy? Millones, hablábamos la vez pasada. Millones de niños son abortados en este país. Millones. Pero a veces a un niño lo abortan y lo tiran en la basura. Y ese chiquirrín sobrevive. ¿Y por qué sobrevive? Porque Dios no permitió que perdiera la vida. Sí, amén. Y cuando crece, conoce a Jesús. Aleluya. Amén. El deseo de Dios para con ese bebé que no murió. ¿Usted estuvo en peligro de muerte alguna vez? Quizás sí. Pero no murió. Ahí está viviendo y coleando hoy. Sí, amén. Porque es el propósito de Dios. Amén. Que usted le conociera a Él. Aleluya. Amén. Y no se fuera sin Cristo y sin esperanza. Pero todos esos niños que son abortados están en el cielo. Sí, amén. Porque los niños es el reino de los cielos. Sí, De amén. todo niño que es abortado se va para arriba. Amén. Se va para arriba. Pero es lamentable, ¿no? Pero eso es otro tema para otro día. Así que, hermano, Jehová cumplirá su propósito en mí. En este capítulo de 28 de Génesis, capítulo 15, Jacob tuvo un sueño, ¿no? Él está dormido en Betel. Él agarró una piedra, la puso como almohada, se recostó y de pronto tuvo un sueño. Amén. Ahí había una puerta al cielo. Y de pronto vio la escalera y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Ese Señor le habló y le dijo esto. Amén. Promesa que Dios le había hecho a su abuelo Abraham. Luego a Isaac, su padre, y luego con él. Sí, amén. O
sea que el propósito de Dios se viene desarrollando desde antes de la fundación del mundo. Y a través de la Biblia lo vemos viendo nosotros hasta que llegue Jesucristo y hasta nuestros días. Hoy podemos entender el propósito de Dios. De que todo ser humano, Dios quiere que todos le conozcan a Él. Amén. Le conozcan a Él y que entiendan que ser cristiano no es en sí una religión. Es una relación personal con Dios donde Él transforma la vida. Y el propósito principal al decir que seamos transformados a la imagen de Jesús es para restaurar el estado original en el cual fue creado el primer hombre. Para ahí vamos. Para ahí vamos. Amén. Volver a restaurar ese estado original a través de Jesús. O sea que para mí, de verdad, cuando me pongo a meditar en mi vida en Cristo Jesús, yo no puedo decir otra cosa que Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. A pesar de las situaciones adversas que pueden pasar, ¿quién no pasa situaciones adversas? Todos. Todos. Amén. ¿Qué hacemos nosotros ahora en las situaciones adversas? Recurrir a Él. Recurrir a Él, porque gracias a Él tenemos libre acceso al Padre por medio de Jesús. Para poder pedir ayuda a Él en cualquier situación que nos encontremos, cualquiera. Él es un Padre, Él es un amigo. Jesús nos entiende, nos comprende. Amén, porque Él tuvo nuestras debilidades. Pues Él se encarnó, ¿no? Él se encarnó, Él fue hombre, 3 años y medio. Y cuando usted tiene debilidad y tiene dudas y tiene tentaciones y recurre a Él, Él lo entiende a usted. Porque Él pasó por todo eso, lo único que Él no pecó. Él no dudó como yo dudo. Él no le preguntó al Señor por qué, Señor, nada más que en la cruz. Nada más se le preguntó por qué me has desamparado. Nada más ahí. Amén, que lo entendemos. Que el Señor no pudo verlo porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Por eso es la explicación que damos nosotros. Pero el propósito de Dios es la causa de la salvación. Amén. Y damos gracias a Dios de verdad porque el Señor, hermano, en su amor y su misericordia, persigue al ser humano y lo sigue. Mire, cuando yo he andado a veces en las calles dándole a la gente un tratado evangelístico, la gente lo tira al piso. Uno le da la espalda y la gente le dice sí. Y lo tira. La gente no lo lee. La gente no entiende lo que está haciendo. Claro, uno no sabe. No sabe. Y uno no sabe que Jesús lo está persiguiendo a uno, como a nosotros. Las promesas de Dios en la Biblia de bendición son para nosotros. Y las bendiciones de Dios nos persiguen para bendecirnos. Y nosotros oímos cuando no nos sometemos a su palabra. Cuando no obedecemos la palabra del Señor, porque requiere disciplina, no es fácil. No he dicho que es fácil. Pero para eso Él nos ha dado el Espíritu Santo que nos capacita y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y por eso el Señor dice que no lo contristemos. Y por eso Él nos dice que oremos y veremos para que no caiga en tentación. Y por eso en Hebreos 10:25 dice que nos congreguemos. Y que no hagamos como muchos tienen por costumbre, no congregarse. Porque si uno no se congrega, uno pues está desfasado. Uno está inactivo. ¿Me entiendes? Es como que te vaya a la escuela y deja de ir una semana. Y después va, usted no sabe de qué hablaron esa semana. Usted está desfasado. Usted tiene que volverse a poner otra vez. Amén. Y tiene que pedirle ayuda al compañero de qué hablaron y cómo está. Y tiene que hacer el doble esfuerzo ahora. Así le pasa a muchos cristianos. Pero la bendición de Dios la sigue para caerle ya, para transformar su vida, su familia, sus finanzas y todo, su salud. Y uno, ¿verdad? Como que huye de la bendición de Dios cuando uno no se somete al Señor. Pero cuando uno busca de Dios y le da el lugar que Él se merece, que Él se merece en nuestro corazón. Porque, bueno, voy a volver al punto porque no quiero salirme, ¿eh? ¿Verdad? El propósito de Dios es ese.
es ese. Que todo ser humano le conozca, que todo ser humano llegue al conocimiento de Él y que entienda que sin Él todo ser humano es esclavo de alguien. Y que el ser humano está controlado por algo espiritual. Yo estaba leyendo hace poco a alguien, me encantó lo que estaba leyendo porque muchos se llaman científicos, ¿no? Estaba leyendo a alguien que yo conozco que es un ufólogo y él se llama un científico. Bueno, estaba leyendo yo una teología sistemática que mi esposa tiene ahí, que se la recomendé a mi hermana Ingrid, ¿verdad? Que son 2 tomos grandes, y él dice el teólogo no tiene nada que envidiar a los científicos. Porque el teólogo se mete en un campo donde tiene que estudiar no a Dios, sino leer de un Dios que nadie jamás ha visto. Y hablar de ángeles que yo en lo personal jamás he visto uno. Se investigar de ellos en la palabra. Pero solamente creo lo que la Biblia dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo peligro. Salmo 34, versículo 7. Entonces yo creo que hay un ángel que me guarda a mí. Amén. Porque lo dice la Biblia. Pero jamás he visto uno. Hay gente que sí los ha visto. Yo no. Yo solamente lo veo a usted. Y cuando lo veo a usted, veo a un príncipe y a una princesa. Sonríese. Amén. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no lo puede negar nadie. Nadie nos puede quitar de nivel a nosotros. Amén. Así es que, ¿verdad? Empezamos a hablar de los ángeles, hablamos del Espíritu Santo, hemos estado hablando de las profecías que todavía no se han cumplido. Hermano, es profundizarse en cosas sobrenaturales. En un mundo espiritual que no lo conocemos, pero que ahí está, pero que somos parte de ese reino espiritual. Somos parte del reino de Dios. Amén. Y que hay un reino del mal, cuyo príncipe, que es Satanás, hace que la gente se pierda en la droga, en la pornografía, ¿verdad? En el terrorismo, en la pedofilia, en la prostitución, en tantas desviaciones morales que hay en el mundo. Y ahora está procurando más hacer que el ser humano se aleje a través del movimiento homosexual. Y ya expliqué eso, que eso no es ninguna broma, eso es serio. Eso es muy serio. Y quieren contaminar a nuestros niños en las escuelas, para que ellos entiendan que es normal eso. ¿Cómo que va a ser normal? No es normal. No es normal. Esa es la lucha del verdadero cristiano hoy, que producirá una persecución a nosotros los ministros. ¿Me entiendes? Porque hay algunos que no quieren correr ningún peligro y se esconden, ¿verdad? Y no dicen nunca nada. Pero el que abra la boca en contra de eso, pues bueno, va a tener que pagar las consecuencias por la verdad. ¿Me entiendes? Entonces todo eso es un movimiento, ¿verdad?, del enemigo para que la gente no logre entrar en el deseo de Dios. Sí, amén. ¿Mire qué tremendo? Aleluya. Entonces, pero el propósito de Dios está firme. Está firme. Así como Él quiso que nosotros no nos acercáramos a Él, Jesús dijo: este es mío y tú me lo dejas libre. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Este me pertenece a mí, yo morí por Él, así que usted se me va diablito de aquí y me lo deja solo, que yo lo voy a limpiar ahora con mi sangre. Y no limpió el Señor. Por eso usted y yo debemos ahora procurar usar la inteligencia que Dios le ha dado a usted y la inteligencia que le ha sido añadido ahora a través de la palabra. A través de la palabra, agarrar los consejos, agarrar las directrices para poder no caer otra vez. Porque el ser humano se levanta y se cae. Hay altibajos en la vida de uno.
A veces usted está contento y a veces usted está estresado. Sí. Ya sea por la soledad, los problemas familiares, o los problemas económicos, o qué sé yo, cualquier situación. Y a veces por gusto. A veces por gusto está pensativo usted, ¿no? Pensando en cosas. Y entonces, pues, el Señor, hermano, en su amor y su misericordia, quiere bendecir al ser humano. Ya nosotros estamos bendecidos. Esta es como una confirmación para quiénes somos nosotros hoy. Para que usted entienda cuál es el propósito de Dios. Por eso el Señor siempre está exhortando a nosotros para que no nos conformemos a este siglo o a la manera de vivir de este tiempo en Romanos capítulo 12. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nuestra mente sea renovada. Cada vez que oímos la palabra, nuestra mente es renovada. Sí. Porque vuelve a caer en el punto de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Sí, amén. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Por eso cuando a mí me preguntan de dónde soy yo no les digo que soy de El Salvador. A veces me quedan viendo como que fuera loco. ¿Y usted de dónde es? No puedes entender de dónde soy yo. Sí. Soy de un país muy lejano. ¿De dónde? No lo puedes conocer. A menos que recibas a Cristo. Amén. Amén. Porque soy de un lugar lejano, pero que está cerca de todo ser humano. Sí, amén. Y que solo falta nada más entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que es tremendo, porque ya mi identidad no es esa. Mi identidad ahora, soy hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Amén. Entonces es una paradoja para el ser humano decir que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es una locura. Eso es una paradoja. Eso es una locura. ¿Cómo? ¿Que estamos en el mundo, no somos del mundo? La gente no lo entiende. Pero usted sí. Amén. Pero usted sí. Aleluya. Porque usted le sirve a un Cristo que murió y resucitó. No está en la cruz todavía. Esa cruz quedó así, quedó sola. Amén. A mí eso fue solamente un paso para darnos a nosotros la libertad. Sí, amén. Murió y resucitó. Amén. Y los discípulos lo vieron levantarse después de 40 días indubitables para subir y sentarse a la diestra del Padre. Y ahí está el Señor, activo, amén, va activo, buscando al ser humano a través de su Espíritu Santo y a través de nosotros. Sí, amén. A través de nosotros. Por eso dice la Biblia que al ser humano, a nuestros amigos, a nuestros familiares, les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos como ellos. Sí, amén. ¿Qué les pasó? Yo no sé si a Elia de hecho qué le pasó a la Lila. Yo no la conocía así. ¿Les parece cosa extraña? ¿Por qué? Porque somos ahora nuevas criaturas en Jesús. Amén. Según de Corintios 5:17, ¿verdad que sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jamás creímos nosotros eso. Sí. Creímos nosotros eso. Así que por eso nosotros no somos religiosos. No lo somos. Tenemos una relación personal con el Señor. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice que por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio. Mire qué tremendo, hermano. Efesios capítulo 1, versículo 11. Por medio de Jesucristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. De ahí es otra versión, ¿no? En Él, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados o escogidos, conforme al deseo del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, el Señor cumple todo lo que Él decide hacer. Amén. Entonces yo quiero que usted me diga un segundito. Nacimos en este tiempo, ¿no? ¿Verdad? O en el tiempo que usted nació, que estamos todavía vivos, ¿no? ¿Verdad? Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya lo tenía a usted en el corazón de Él. ¿Cómo nació usted? ¿Dónde nació usted? ¿Quiénes fueron sus padres? Así lo decidió el Señor. Amén. Y la hermana Elsa una vez dijo, ¿por qué no nací en Estados Unidos? Fue la voluntad de Dios que naciese en El Salvador. Dios permitió que yo naciera en el cantón Purulunte.
Pero un día Él me iba a cambiar mi corazón y mi mente. Amén. Y gracias a Dios estamos ahora en Él y ya no somos los que antes fuimos. Amén. ¿Verdad que sí, hermano Isidro? Amén. Amén. Y todo eso, cuando venimos al Señor, Dios mío, es una alegría grande. Sí, amén. Por eso Dios cambia el lamento en baile. Amén. Y por eso somos, pareciéramos locos cuando cantamos, ¿no? Bueno, usted se imagina, ¿verdad? Cómo usted bailaba antes fuera de Jesús, ¿verdad? Y ahora en el Señor, pues, usted lo hace para el Señor. Sí, amén. Usted adora a Dios. Amén. Usted adora al Señor. Pero yo no voy a meterme ahí porque ese es otro punto. Así que, hermano, Dios siempre cumple sus planes. Amén. Entonces, Dios cumplirá sus planes en la vida mía y en la vida suya. Amén. Hay que no se sienta viejo. No se sienta frustrado. Siéntase bendecido. Sí, amén. Si está pasando alguna cosa difícil, Dios la va a cambiar. La va a cambiar por usted. Amén. Porque Él lo ama a usted. Amén. Porque en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Amén. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Claro, qué bueno sería que nunca pasásemos por problemas difíciles. Si nunca pasáramos por problemas difíciles, estaríamos más acomodados que hoy. Sí. Entonces, si no pasase por momentos difíciles, ¿cómo va a saber usted que usted es capaz de poder resolver problemas? O de tomar decisiones sabias en los momentos difíciles de la vida. ¿Amén? Porque cuando uno está atribulado, las decisiones a veces son erradas. Porque su mente no está. No está en sus 5 sentidos actuando bien. Usted está estresado. Usted está cansado, está fatigado. Usted está afligido. Y cuando toma una decisión, usted la toma errada. Pero eso es hablando humanamente. Pero como hijos de Dios, cuando estamos así, ¿a dónde recurrimos? Al Señor. Sí, amén. Al Señor. A través de la oración. A pedirle a Él que nos ayude y nos ponga los pensamientos en orden. Porque estamos siendo en este momento atribulados. Y tocaremos equivocarnos. Amén. Por eso es que el problema del matrimonio, dicen ustedes, ¿verdad? Dicen ustedes. Yo les escucho a ustedes decir, fue la voluntad de Dios que nos conociéramos. Y yo lo creo. ¿Verdad que sí? Yo lo creo porque usted lo dice, usted no puede mentir. Pero porque usted a veces quiere divorciarse. Porque a veces quiere irse ella o irse él. Si fue la voluntad de Dios que se conocieran. ¿Se da cuenta? Sí. Quiere decir entonces que en ese momento de dificultad, la parte humana quiere actuar como actuaba antes. Porque eso es lo más fácil, salir corriendo. Sí, amén. Lo más fácil es eso. Lo más fácil es irse al bar. Dicen para olvidar. ¿Cuál olvidar? Más se acuerdan. Más se acuerdan. Y más se arruinan las cosas. Se ponen peores. Sí, amén. Porque aparte de gastarse el billete, queda mal. ¿Verdad? Entonces, si el Señor nos unió, no hay nadie que rompa el matrimonio. Y yo y mi esposa vamos a luchar para que eso no suceda. Vamos a luchar para poner las cartas en la mesa y entender que es la voluntad de Dios. Y que ese deseo de Dios es que permanezcamos juntos toda la vida. Vamos a ver cómo evitamos que el enemigo tome ventaja para que no nos confunda. Porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Sí, amén. Y eso es profundo, eso no es sencillo. Si tenemos la mente de Cristo, quiere decir entonces que el propósito de Dios, como dije anoche, es conformarnos a la imagen de su Hijo cada día, cada día, cada día, cada día. Porque la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? Ese día es cuando nosotros partimos de esta tierra, nos vamos a su presencia. Y cuando nos vamos a su presencia y Él venga por su iglesia, y los muertos resuciten primero, y los que estemos en pie seamos transformados, tendremos la imagen del varón perfecto. Aleluya. ¿Y quién es el varón perfecto? Jesús. Amén. Seremos semejantes a Él, porque tendremos un cuerpo semejante al que Él tiene hoy, un cuerpo glorificado, con las marcas de las clavos en sus manos y en sus pies.
Amén. Entonces, cuando tengamos esa imagen de Cristo Jesús, ya no habrá ningún problema, porque ya no estaremos en este cuerpo, que es el que se opone a que nos hagamos la voluntad de Dios como debe de ser. Amén. Así que, al hablar del propósito de Dios, debe a nosotros animarnos ahora en esta tarde, amén, a buscar cada día más la sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría de Dios. Amén. Santiago dice que si alguna falta de sabiduría, se la pida al Señor, porque Él no rechaza a nadie, mucho menos a nosotros que somos sus hijos. La sabiduría es diferente a la inteligencia, ya lo estudiamos la vez pasada, ¿verdad que sí? Amén. Y la disciplina supera a la inteligencia. Cuando uno logra disciplinarse, porque inteligentemente pensamos, pero a veces no accionamos por falta de disciplina. Pero cuando nos disciplinamos, entonces sí podemos lograr el objetivo. Entonces la disciplina supera la inteligencia. Ahí se cumple ese dicho japonés. ¿Entiendes? Y la sabiduría es más que la inteligencia. Es más que la inteligencia. Aleluya. Y la fuente de la sabiduría es Jesús. Amén. Por eso tenemos la mente de Cristo. Eso necesito. Pero está a nuestra disposición. El crecimiento físico tiene su límite. Yo hubiera querido crecer más, pero ya no más. Hasta aquí llegaste, dijo el Señor. Ahora si crecer va a ser para los lados. Cuando esté en la caja voy a crecer más. Pero no me voy a dar cuenta. Yo le decía, el Señor me hubiera dado 2 pulgaditas más de hacer una vez. Porque a mí me encanta usar zapatos pachitos. Volviendo con el Señor, ¿no? Pero soy feliz tal cual soy. Amén. Y eso es lo más importante, ser feliz tal cual uno es. Amén. Con lo que uno tiene. Sí, amén. Amén. No envidiamos a nadie, ¿verdad? Yo no deseo tener un Lamborghini. ¿Para qué? La chatarita que tengo todavía camina y alcanza hasta el arrebatamiento. Aleluya. Amén. Bueno, pero si usted puede tener el año está bien, no hay problema. Que venga. Pero lo importante es sentirse uno satisfecho. Amén. Lo importante es que tu conciencia esté en paz para con Dios, hermano. Sí, amén. Y que tú estés seguro que estás caminando bien con el Señor y eso te da tranquilidad. Te da alegría. Te da paz en tu corazón. Y eso es lo que nos debe preocupar cada día en nuestra vida. ¿Amén? Así es que vamos terminando ya, porque sé que usted quiere irse, ¿verdad que sí quiere irse? No. Yo sí quiero irme. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces yo decía que había un teólogo llamado Anselmo que traduce el propósito de Dios como su buena voluntad. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. El plan de Dios para estos jóvenes que están aquí, el plan de Dios para nuestros hijos, el plan de Dios, los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de maldición para nadie. Amén. Para nadie, cuanto más para nuestros hijos. Dice la Biblia que Dios es bueno, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Sí, amén. La lluvia sobre buenos y malos. Sí. Porque Dios tiene cuidado de su creación y de la corona de su creación, que somos nosotros. Pero que ahora ya no somos creación para Él, somos sus hijos. Amén. Ahora somos sus hijos. Él los ha adoptado como sus hijos. Pedro el Mártir, que era otro teólogo, también dijo, lo tradujo como conforme a su decreto. Decreto. Porque solamente los reyes pueden decretar. Solamente ellos. Y nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y el decreto de Él no se puede abrogar. No. Está sellado. Aleluya. Está sellado. Amén. Y nosotros estamos sellados también. Amén. Y Dios conoce los que son suyos por ese sello. ¿Cuál sello? ¿Cuál? El Espíritu Santo. Sí, amén. Que mora en nosotros. Dios conoce los que son suyos. Así que damos gracias a Dios por este propósito, decreto de Dios, que es la fuente de nuestras bendiciones espirituales. Es la causa impulsora de nuestra vocación y nuestra justificación y nuestra glorificación. Amén. Así que voy a dejarlo ahí porque hay otras palabras que no quiero decir. Amén. Así que damos gracias a Dios porque Dios, hermano,
en su amor y su misericordia. Creo que mi hermano ponga en la pantalla Romanos capítulo 9, versículo 16. Gracias por el agua, pero no me la abrieron. Romanos 9, 16. Estamos ya terminando. Aleluya. ¿Usted se recuerda de Jacob y Esaú? Sí, amén. ¿Se recuerdan? Amén. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién nació primero? Jacob. Esaú. Pero a Jacob le tenía el calcañar agarrado. A Esaú. Y Esaú le vendió su primogenitura, porque ser primogénito en la cultura judía es un orgullo. Ser primogénito. O sea, le toca todo, todas las bendiciones a uno, del padre. Sí. Y entonces Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, o por un plato de comida, a su hermano Jacob. Y la palabra Jacob significa tramposo. Pero él se la vendió. Y después Esaú lloró. Lloró. Porque la bendición se la vendió a su hermano. Y Jacob fue bendecido. Pero un tramposo no podría ser de quien saliera Israel como nación. Por eso Jesús le cambió el nombre. Cuando se le apareció el varón. También se recuerdan cuando iba camino de regreso, después de estar con su primo, donde conoció a Rebeca y a su otra esposa, ¿verdad que sí? Porque tuvo dos esposas en la cultura de ellos, ¿no? Entonces, cuando él iba camino a donde su hermano Esaú, él tenía temor, porque Esaú quiso matarlo por la primogenitura. Entonces, yendo hacia allá, él se quedó solo, y cuando él se quedó solo, se le apareció un varón. Entonces Jacob luchó con él. Y Jacob entendió, era listo, era oportunista, y yo quiero despertarle eso a usted y en mí también. Seamos oportunistas. Aprovechemos al Señor. Aprovechemos este tiempo en el cual estamos viviendo. Metámonos con el Señor. Conquistemos el corazón de Él. Para que Él nos bendiga más. Amén. Seamos oportunistas. Tenemos una excelente oportunidad. Entonces, ¿verdad? Él mandó a sus mujeres, a sus hijos, a los ancianos, a toda la gente, a todos sus animales, porque era rico, era millonario en esa época. Él tenía cuántas cabezas de ovejas. Entonces le apareció el ángel. Y él lo agarró. No te suelto si no me bendices. Suéltame, que rey del alma. No te suelto si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre? Jacob me llamo. Y ya no será tu nombre tramposo, sino que será tu nombre Israel. Aleluya. Amén. Y entonces lo soltó. Le cambió el nombre, pero no lo soltó. Si Dios nos buscó a nosotros, que no éramos dignos de que Él nos buscase a nosotros, pero Él en su amor y su misericordia nos buscó para agarrarnos, para bendecirnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para cambiar nuestra manera de pensar ahora que somos hijos de Dios. Ahora que Él nos buscó, agarrémonos de Él. Agarrémonos de Él y no lo soltemos. No lo soltemos. Recuerden, la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Sí, amén. Nuestro Dios eterno enriquece y empobrece. Sí, amén. Los poderosos de la tierra son como nada delante de Él. Aleluya. Son como polvo. Son nada. Él los turba, si Él quiere los quita. Sí, amén. Les quita la vida. Ya lo hemos visto a través de la Biblia, lo hemos visto en la realidad. Sí, amén.
Lo hemos visto con Hugo Chávez, presidente de Venezuela, cuando maldijo a Israel. Sí. Y maldijo a Israel con sus entrañas. Pues ahí le dio cáncer. Y se murió. Sí, amén. Nadie puede levantarse en contra de su creador Amén. y blasfemar en contra de Dios, ofenderlo y salir avante. Nadie. Entonces, hermano, nosotros debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos y de esa manera lograr los propósitos de Dios que están para nuestra vida. Ya ustedes saben que yo soy un adolescente, ¿verdad? Que ustedes lo saben. Yo soy un adolescente. Mi esposa lo sabe. Soy adolescente en mi interior. En mi interior tengo 15 años. Afuera tengo más que ya no me acuerdo. Pero en mi interior soy adolescente, hermano, y tengo un hambre de Dios que no se me quita. Aleluya. No se me quita. Amén. Y quiero conocer más del Señor. Y quiero comerme tantos libros que quisiera de verdad que el Señor me diese, ¿verdad? No dormir para estar leyendo y aprendiendo de Él. Porque es tremendo, ¿no? Lo que leíamos anoche. Pero miren lo que dice el versículo para terminar. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Tuvo misericordia y hoy tiene amor. Amén. Amor de Padre. Aleluya. Amor de Padre. Así que damos gracias a Dios porque Él es tu Padre. Amén. El Padre de padres. Amén. Amén. ¿Verdad? Yo quedé huérfano de 14 años, pero cuando Él me adoptó a mí, entonces se acabó aquel vacío. Aleluya. Amén. Dios lo llena todo, hermanos. Amén. Dios lo llena todo. Y sé que Dios tiene un plan con Arely. Arely, ¿verdad? Arely, que me cuesta hablar un poquito. Arely, amén. Dios tiene un plan con usted. Amén. Dios tiene un plan con usted. Sé que, no sé si lo volveremos a ver después, cuando se vaya de acá. No sé. Pero yo sé que donde usted vive en San Francisco hay congregaciones. Hay congregaciones. Y yo le aconsejo a que vaya, asista y que deje que el Señor trabaje en su corazón. Yo siempre estoy haciendo a Jesús con mi esposa por el teléfono, ¿verdad? Y si lo hizo, como hablábamos ayer, yo le considero a usted alguien que no está lejos de la salvación. Porque usted entiende que el camino es Jesús. Y a pesar que nos enseñaron que hay otros medios para acercarse a Él, usted ha entendido que no es correcto. No es correcto. Que Jesús es el que dio la vida por nosotros y Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Amén. No es el Monseñor Romero de allá. No, no es Él. No es San Pedro. Amén. No es Pablo, que no han resucitado. Ellos no han resucitado. Ellos están todavía durmiendo, Sí. esperando la venida de Jesús. Ellos están vivos espiritualmente, pero no están en el cielo. No interceden, nadie puede interceder con nosotros. Ni por el ser humano, ni que intercede Jesús. Amén. Amén, Jesús. Así que el plan de Dios para usted es perdonarle sus pecados y bendecirla. Aleluya. Y esa inteligencia que usted tiene, usarla para conocer a ese Señor que nos salvó a nosotros. Que no lo podemos ver, pero creemos. Conocerle significa nada más, como dijo el apóstol Pablo, como un espejo. Borrosamente. Borrosamente por los espejos de aquel entonces, que eran de bronce, no como los de hoy, ¿verdad? Y entonces, pues, pero poco a poco, cuando lleguemos de verdad a la vida eterna, dice Pablo, conoceremos cómo fuimos conocidos. Es un misterio tremendo. Cómo fuimos conocidos. Somos la corona de la creación de Dios. Aleluya. Jesús dio la vida por usted en la cruz del Calvario. Él la ama de una manera que usted no se imagina. Él ha guardado en todo este tiempo a usted para que usted pueda de verdad ahora recibirla en su corazón y usarla. Sí, amén. Usarla con su gente, usarla con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Y que se meta en este libro que se llama la Biblia y lo conozca. Amén. Aquí está el plan de Dios. Aquí está la historia del hombre. Sí, amén. La historia del hombre. ¿Verdad? La historia del hombre.
donde muchos han practicado esta Biblia y piensan que es un libro más. Pero es el libro más vendido y el menos leído. El libro más vendido del mundo entero y el menos leído, pero que transforma la vida de todo aquel que lo lee. Amén. Aquí está el pasado y el presente y el futuro. Sí, amén. Amén. Y cuando lo conocemos quiénes somos nosotros y aquí está nuestro futuro escrito. Amén. Aleluya. Así que yo quisiera aprovechar Gracias, hoy, Señor. amén, y decirle Gracias, Jesús. que le entregue su vida a Jesús públicamente con este puñado. Aunque no acabemos más de lo que estamos aquí. Amén. Ante el Señor, entréguele su corazón a Jesús. Él le transformará de una manera poderosa y sobrenatural que usted no se imagina. Amén. Aleluya. Yo se lo aseguro. Gracias. Amén. Habrán cambios en su mente, habrán cambios en su personalidad que usted dirá, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Aleluya. Amén. Yo lo he aceptado hace muchísimo tiempo. Ujú, Lo único que yo no he hecho es asistir a una congregación. ujú. Pero tú, desde mucho tiempo, yo sé que Él es el Todopoderoso y el único intercesor para Dios. Entre Dios y los hombres. Sí, Amén. Él es el único. Y ese yo lo tengo, lo único que no he podido llegar. He ido a muchas congregaciones, pero no me he sentido. Siento la presencia de Él, pero no me siento como para seguir, no sé cómo explicar. O sea, siente como que no encaja ahí donde va. Exacto. Ok, ¿y cómo lo aceptó usted? ¿Cómo lo ha aceptado? Porque yo sé que Él está en mí. O sea, que usted lo ha aceptado en el sentido de que No, yo lo usted... acepté cuando estuve en la iglesia católica. Ok. Lo acepté con un grupo que se llama Cursillo de Cristiandad, Ujú. que ahí sí nos dedicábamos a leer la Biblia, no como... A mí no me gustaba lo de ir a misa, que no entendía a veces, solo era repetir, Amén. repetir,